Hay objetos que no deberían estar más ahí, no por lo que son, sino por lo que aún significan. Una blusa guardada en el fondo del armario, un reloj que ya no funciona pero que nunca fue desechado, una carta amarillenta escrita con lágrimas y amor. A simple vista parecen recuerdos, pero en el silencio de la casa a veces se sienten como grilletes invisibles. ¿Alguna vez has sentido que algo en tu hogar pesa más de lo que debería? No el objeto en sí, sino la energía que lo rodea. Hay personas que viven rodeadas de cosas, pero en el fondo lo que guardan son dolores que nunca se atrevieron a soltar. La pérdida de un ser amado no se mide solo en lágrimas derramadas el día del adiós, sino en los días que siguen, en el silencio que se instala, en los rincones donde algo quedó detenido. Algunas casas, aunque llenas de cosas, están habitadas por ausencias, y es ahí donde los objetos dejan de ser solo objetos y se convierten en puentes. Puentes entre el aquí y el allá, entre la memoria y el apego, entre la materia y lo invisible. Chico Xavier, en una de esas historias que parecen susurros del alma, contó que después de la muerte de su padre, un reloj antiguo de mesa simplemente no se detuvo. El tiempo seguía, pero él seguía atrapado en ese tic-tac. El reloj no marcaba la hora, marcaba la ausencia, marcaba la necesidad inconsciente de no dejar ir. ¿Cuántos de nosotros convivimos con ese tipo de reloj? No siempre es un reloj, a veces es una foto, una cuna vacía, un libro que ya no se abre, pero siempre hay algo que nos llama, que nos detiene, que nos hace quedarnos un poco más en lo que ya no está. Y no, esto no se trata de olvidar. Nadie quiere olvidar. No es necesario olvidar. Pero también es cierto que hay formas de recordar que alimentan la luz y otras que perpetúan la sombra. André Luis, en el libro Nuestro Hogar, describió cómo algunos espíritus, al desencarnar, permanecían ligados a la tierra no por falta de fe, sino por vínculos materiales que no supieron soltar. Objetos que funcionaban como anclas. Pequeños fragmentos físicos que sostenían grandes cargas emocionales. El alma, aunque libre, a veces se enreda en lo que quedó, en lo que aún no fue entregado al tiempo. No es difícil entender, nosotros también lo hacemos. Nos aferramos a lo que creemos que nos conecta con el amor, pero muchas veces lo que estamos alimentando es el dolor, y ese dolor, cuando no se transforma, se repite, se vuelve una presencia, un susurro en la noche, un escalofrío sin causa, una sensación de que alguien aún está, pero no en paz. Hay casas donde cada objeto cuenta una historia, y algunas historias ya no deberían repetirse. Hay muebles heredados que llevan más que polvo, llevan heridas de generaciones. Hay ropas que conservan el aroma, pero también el llanto. Hay regalos que después de una pérdida ya no son ternura, sino tormento, y sin querer, sin saber, convivimos con esas cargas. Las sentimos, las respiramos, a veces incluso soñamos con ellas. La ciencia espiritualista lo ha explicado con claridad. La psicometría, que estudia las impresiones energéticas en los objetos, revela que las emociones humanas dejan huellas. Así como el cuerpo deja huellas digitales, el alma deja huellas vibracionales. Una silla puede recordar la tristeza de quien siempre se sentó ahí. Un espejo puede reflejar no solo rostros, sino culpas. Una muñeca antigua puede llevar los suspiros de una infancia interrumpida. Y todo eso se siente. Divaldo Franco relató una historia que aún estremece. Una niña comenzó a tener visiones nocturnas, sombras, voces, miedo. Todo empezó después de recibir una muñeca antigua que había pertenecido a una tía fallecida en circunstancias trágicas. La muñeca parecía inofensiva, pero cada noche algo despertaba en la casa. Lo invisible se manifestaba, lo no resuelto pedía atención, y la niña era solo una mensajera, porque los niños, decía Chico Xavier, ven lo que nosotros dejamos de ver, sienten lo que ya no queremos sentir. Y cuántas veces, por miedo a olvidar, alimentamos la presencia de lo que ya debería haber partido. Guardamos una camisa porque aún tiene su aroma, pero cada vez que la tocamos, lloramos. No es un llanto de amor, es un llanto de apego, es la parte de nosotros que no acepta, que aún no dijo adiós, y ese no decir adiós puede convertirse en una invocación. No lo hacemos con intención. Nadie llama a los que ama con sufrimiento, pero la vibración que emitimos desde el dolor también es un llamado, y los espíritus, especialmente aquellos aún ligados a la materia, responden, vuelven, se acercan, y a veces, sin querer, perpetuamos el sufrimiento mutuo. Ellos no avanzan, nosotros no sanamos. Es por eso que Emmanuel, con su sabiduría serena, nos invitaba a reflexionar. Guardar es preservar,
o es aprisionar? ¿Qué memoria estás protegiendo? ¿Qué herida estás evitando mirar? Porque hay una gran diferencia entre honrar y sostener, entre amar y no soltar. Y sí, es posible transformar esa energía. No necesitas quemar recuerdos ni cerrar la casa de tu infancia, pero necesitas resignificar, necesitas mirar el objeto, reconocer lo que representa, agradecer y dejar ir si es el momento. Y si decides conservarlo, que sea con una vibración nueva, limpia, amorosa, que no cargue el dolor, sino la historia sanada. Becerra de Meneses enseñó una prece de liberación vibracional que puede ayudarte. No es larga, no necesita rituales, solo verdad en el corazón. Señor, que este objeto que hoy tengo ante mí deje de ser un lazo de sufrimiento y se convierta en un símbolo de amor sanado. Que las memorias aquí contenidas se iluminen con tu paz y que, si aún hay un espíritu ligado a esto, pueda seguir su camino en serenidad. Yo lo dejo libre y me dejo libre también. Después de esa oración, puedes tomar una decisión, guardar con luz o dejar partir con amor, pero ya no con miedo, ya no con dolor. Porque el verdadero desapego no es abandono, es confianza. Es saber que lo que es verdadero y nunca se pierde. Hay quienes dicen, no puedo donar esto. Era de mi madre. Este cuadro fue lo último que mi hijo pintó. Este anillo me lo dio él antes de irse. Y yo entiendo. De verdad entiendo, porque no se trata de un objeto, se trata del amor que aún duele, de la historia que aún sangra. Pero también te pregunto con ternura, ¿qué parte de ti se está quedando atrapada en eso? ¿Estás guardando el objeto o estás reteniendo la ausencia? Porque hay un momento en que el dolor se convierte en costumbre y la costumbre se convierte en carga. Y esa carga se esconde en los rincones del alma y también en los cajones del hogar. ¿Sabías que hay espíritus que permanecen en sus antiguas casas? No porque no quieran partir, sino porque sus familiares aún los retienen sin saberlo. André Luis lo presenció. Espíritus que regresaban una y otra vez solo para mirar sus cosas, para tocar con la mirada un vestido, un libro, una carta, y esa mirada los amarraba a la tierra. No es castigo, es amor mal comprendido, es miedo de que si dejamos ir, también se borre el recuerdo, pero no es así. El verdadero recuerdo no vive en la materia, vive en ti, en tu gesto, en tu oración, en tu capacidad de transformar ese amor en algo que ilumine, no que oprima. Y sí, también hay señales que el alma percibe cuando un objeto ya no debe estar donde está. Irritabilidad sin causa, sueños repetitivos, sensación de que alguien nos observa, un malestar que surge solo al tocar cierto objeto. Esos son susurros del alma, llamados del espíritu. Algo está pidiendo liberación, no desde el miedo, sino desde el amor. Tal vez te has sentido así, con el corazón inquieto al abrir una caja, con los ojos húmedos al encontrar aquel cuaderno, y piensas, es normal, lo extraño. Sí, es normal, pero cuando eso se repite durante años, cuando cada vez que ves esa foto te invade una sombra, quizás sea el momento de preguntarte, ¿estoy honrando su memoria o reviviendo su muerte? El apego material, decía Emmanuel, es una de las mayores pruebas del espíritu, porque la materia pesa y el alma necesita volar. Por eso, cuando sientas que algo en tu hogar ya no vibra en paz, escúchate. A veces, el objeto que más cuidamos es el que más nos retiene. Y esto no es una invitación al olvido, no, es una invitación al reencuentro desde otro lugar. Porque cuando dejamos de mirar el objeto con dolor, el alma que amamos se siente libre para acercarse con luz, con ternura, en un sueño, en una brisa, en una canción inesperada, porque ahora sí puede venir sin ser llamada por el sufrimiento. Haz una pequeña revisión espiritual de tu casa, no para juzgarte, no para forzarte, sino para comprender qué estás guardando, que ya no habla de amor sino de miedo, qué estás conservando por temor a perder, cuando en realidad ya no está allí. Hay objetos que fueron hechos para ser donados, para continuar su camino en manos de alguien que los necesite, y al soltarlos, también liberas la parte de ti que aún llora. Otros quizás merecen un lugar especial, pero no como un altar de nostalgia, sino como un faro de gratitud. Y si aún no puedes soltar, no te culpes. Solo ora, solo conversa con el alma de quien partió. Dile lo que no pudiste decir, dile que aún duele, pero que estás aprendiendo a dejarlo ir. Dile que lo amas, pero que también amas tu paz, porque al final, lo que nos une no es un objeto, es el amor, y el amor no necesita forma, no necesita espacio, no necesita cajones. Chico Xavier decía, lo que se guarda con amor debe enseñar, no aprisionar, y eso cambia todo, porque el verdadero valor de una memoria no está en el objeto que la representa, sino en la transformación que provoca en ti, si te hace mejor, si te eleva
si te consuela, entonces vale conservarla. Pero si te detiene, si te hunde, si te encierra, entonces tal vez sea hora de liberarla. Hoy, mientras escuchas esta voz, quizás ya sientes cuál es ese objeto. No es necesario correr, solo sentir, solo observar, solo abrir el corazón. Y cuando llegue el momento, que sea un acto sagrado. Despedirte de un objeto cargado es permitir que la memoria evolucione. Hazlo con una vela encendida, con una oración, con una carta. Hazlo con lágrimas si es necesario, pero hazlo desde el amor, no desde la pérdida, porque lo que realmente importa nunca se pierde. Y si decides donar, hazlo con intención. Entrega ese objeto con una bendición. Que quien lo reciba también la luz que ahora lo habita, porque incluso los objetos más densos pueden transformarse en instrumentos de paz, si el propósito es amoroso, si el desapego es sereno, si la oración acompaña. Recuerda, tu hogar no debe ser un museo de dolores ocultos. Tu hogar puede ser un templo de luz, un refugio donde cada objeto vibre paz, donde cada rincón cuente una historia, pero sin lágrimas. Tal vez este sea el momento. Tal vez esta sea la señal que tu alma esperaba para descansar un poco, no de la memoria, sino del peso, no del amor, sino del sufrimiento. Y si alguna vez te preguntas, ¿y si al soltarlo lo olvido? Respira, escucha lo que tu alma sabe, lo que es eterno, nunca se olvida, solo se transforma. ¿Y si el verdadero adiós fuera solo una forma distinta de decir, te sigo amando, pero ahora en libertad? Hoy, solo por hoy, deja que tu alma descanse en la fe, que lo que guardas, guarde luz. Sueltas, suelte amor. Si esta reflexión tocó algo en ti, si sentiste que no estás sola en ese proceso, acompáñanos. Esta comunidad está hecha para almas como la tuya, almas que lloran, que buscan, que creen, pero que también están listas para liberar. Nos reencontramos en la paz.